Dios les bendiga. Vamos a ir a Primera de Samuel 13. Primera de Samuel 13. El versículo 7. Y algunos de los hebreos pasaron a Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo tras él iba temblando. Estaban con miedo todos los del ejército de Israel. Versículo 8. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me forcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto no has guardado lo que Jehová te mandó. Oremos. Te amamos, Señor. Te pedimos bendición, te pedimos un toque, te pedimos que nos muevas en el nombre de Jesús. Amén. Cuando los bananos o las bananas vienen a lugares como los Estados Unidos o Europa, no saben igual. Aquellos de ustedes que son de lugares donde crecen las bananas naturalmente, saben a qué debe de saber una banana. Toda mi infancia, los bananos eran aquí en nuestro propio patio o allá en el mercado que lo comprábamos derecho. Y me sabía a algo. En los Estados Unidos las bananas no saben igual. Saben un poco insípidas, un poco no dulces. Saben como que todavía tuvieran mucho verde en ellas. Es interesante. Y al comienzo yo decía, pues es que ha de ser que algún tipo diferente de banana. No, son las mismas bananas, exactamente las mismas. La diferencia es que allá se crecen en el árbol y cuando te la comes, la agarras, la cortas del árbol y te la comes. Ese es el sabor de una banana que estuvo crecida específicamente en el árbol, como debe de ser. Cuando lo traen a lugares como los Estados Unidos o Europa, la cortan bien verde allá, porque la van a traer en barcos y no quiere que se les eche a perder en el mar. Y cuando llegan, todavía llegan muy verdes, porque las cortaron verdes del árbol. Y ya dejaron de madurar, porque están cortadas. Entonces lo que hacen es que las meten en unos cuartos presurizados y les echan un tipo de gas. Ese gas provoca a la banana a acelerar el proceso de maduración, porque la hace sentir a la banana como que todavía está en el árbol. Y le provocan naturalmente que madure lo que le tomaría todo el tiempo de estar en el árbol, que lo haga en 4 días. Lo hacen por esta razón. Una, no pueden vender las bananas verdes como las tienen, solo las tienen que madurar. 2, no están en el árbol ya, o no se van a madurar como deben de madurar. 3, las necesitan todas uniformes, que todas estén uniformes para poder vendérselas a Walmart o a algún lugar, para que puedan todas venderlas al mismo tiempo. En el proceso, ya la banana no viene como estaba en el árbol.
Ahora viene madurada a la fuerza, habiendo tomado un atajo para acortar el tiempo. Primero, para cortarla antes de tiempo de la planta. Y segunda, para que se vea amarilla como que viene de la planta. Pero en realidad fue un gas el que la endulzó. Algo importante acerca de esa historia es esto: que Dios tiene un proceso y que hay una tentación en los creyentes de brincarse ese proceso, en los ministros de madurar algo antes de tiempo, en los padres en poner a sus hijos en posiciones que todavía no están listos para eso. Saúl tuvo que usar este subterfugio. Samuel le dijo a Saúl: espera 7 días para que llegue yo y ofrezca ofrendas de paz y holocausto para que estén listos para la batalla. Y Saúl con su ejército estaba esperando y vio cómo el ejército de los filisteos comenzaron a prepararse y a estar llenos, listos. Oía el ruido de las espadas afiladas, veía los escudos listos, y Saúl se comenzó a poner nervioso, y su gente que venía temblando se le comenzaron a desertar uno tras otro, y se les desaparecían 5, 20 otro día, de tal manera que cada día que se levantaban había menos soldados porque estaban desertándose. Pero sus bananas, su ejército, no estaba listo. Dios les había dado un tiempo específico en el cual Samuel iba a llegar para poner lo último en lo que deben estar listos. Pero Saúl no necesitaba un ejército cuando llegara Samuel, lo necesitaba en el momento que él lo necesita. Y dejó de confiar en lo que Dios estaba haciendo y dijo: necesito hacer algo. Y agarró lo que proverbialmente sería el gas para madurar bananas y comenzó él a hacer el trabajo. No era sacerdote, pero había visto a Samuel hacer estos sacrificios y los comenzó a hacer él. Maduró a ese ejército, dijo: ahora estamos listos. Y cuando terminó de echarles el gas, no físico, estoy hablando de una tipología, llegó Samuel. Cuando llegó Samuel le dijo: ¿qué hiciste? ¿Cómo se te ocurre acortar el proceso? Oh, es que la necesidad nos lleva a esos lugares. A veces estamos preparando a un joven que se está preparando para el ministerio y Dios lo está madurando, le está haciendo lo que tiene que hacerlo para llevarlo donde debemos de llevarlo, y de repente la necesidad se nos hace tan grande que lo tiramos al ruedo y 8 de 10 veces no funciona. Más bien ese joven se cae y se destruye, y en parte es culpa de nosotros porque lo necesitábamos hoy y no pensamos que estábamos cortando el proceso de Dios. De vez en cuando funciona, de vez en cuando funciona. Y funciona no porque te cortaste el proceso, sino porque Dios decidió usar a alguien tan joven como David en ese tiempo y avanzarlo. A veces tenemos una iglesia que está siendo formada y en el corazón de Dios Él va a tomar tanto tiempo para poder llevarla a su madurez a esa iglesia. Pero comenzamos a ver que aquella iglesia tiene 2000 y esta iglesia tiene 300 y esta otra iglesia, y vemos los sistemas que ellos usan y decimos: traigamos aquel sistema o este sistema porque a ellos les está funcionando. Y levantas tu iglesia que tiene 50 hoy y de repente se suben a 500 y sientes: gloria a Dios, sí hicimos algo bueno. Y después de un año o dos, ¡pum!, explota.
Y tú dices, ¿cómo es que explotó? ¿Por qué explotó? No es porque Dios no quiera los números. Dios no prefiere una iglesia pequeña a una iglesia grande o viceversa. Dios nos pone en medio de los lugares donde Él quiere que nosotros hagamos. Él tiene corazón para una persona como la samaritana y tiene corazón para 5,000 personas como en aquel día que los alimentó. No estoy hablando de los números, estoy hablando de los procesos que Dios tiene. Y cuando Dios está haciendo algo, quédate atado a la vid. Madura en el lugar que Dios te ha puesto, para que puedas dar todo el sabor y podamos saber que vienes del Espíritu Santo. No te brinques los procesos de Dios, porque cuando te los brincas, ahora estás trabajando con algo artificial. Oh, que Dios nos ayude a saber que a veces hay que esperar un poco. Y no estoy hablando de aquellos que usan el esperar y nunca les llega el día. Estoy diciendo que Dios está haciendo cosas contigo constantemente, transformando una cosa o la otra. Que Dios nos ayude. Les doy un ejemplo y cierro. Me acuerdo de unos jóvenes, eran como 17 o 18 de ellos, que fueron salmos en un solo día, llenos de alegría, llenos de gozo, y me dio gusto. No era yo el pastor, otra persona era el pastor. Llegaron a la iglesia todos juntos y todos nos estábamos alegrando. No era mi iglesia, pero estaba yo predicando ahí. Y me acuerdo que el pastor estaba callado. Los muchachos hablaron de que iban a evangelizar aquí, de que iban a tomar control de acá, que iban a salir a hacer una cosa de jóvenes. Y nosotros los demás estábamos todos alegres. El pastor estaba callado. Y cuando se juntaron todos, le pregunté yo al pastor, ¿qué pasó? Y yo ya lo había visto decirle a los muchachos, bájenle, humíllense delante de Dios, esperen a que Dios los madure. Yo le dije, pastor, ¿por qué quieres desinflar algo tan bueno de estos jóvenes? Y me dijo, si se avientan a todas esas cosas hoy, ellos acaban de salir del mundo. Y aunque su corazón está en el lugar correcto, las tentaciones y los problemas van a ser muchos. Acuérdate de Israel, cuando Israel iba saliendo y Dios no los dejó pasar por las tierras de los filisteos. Era la forma más corta de llegar a la tierra prometida, pero dijo, no te puedo dejar pasar por ahí. Y le preguntaron por qué. Simple y sencillamente porque en la primera batalla te vas a regresar a Egipto. La mayoría de nosotros no estuvo de acuerdo cómo hizo las cosas el pastor, pero el tiempo le dio la razón. De 17 o 18 de ellos, solo 2 sobrevivieron. Aquel se fue de regreso a las drogas, este se fue de regreso a las pandillas, aquel otro se metió en una relación ilícita y todos uno por uno en el proceso de 6-7 meses se habían caído. 2 habían estado aprendiendo del pastor, escuchando, oyendo, cambiando. Esos 2 muchachos, hoy yo puedo llevarlos a ver sus iglesias. Yo predico en esas iglesias. Plantados en la casa de Jehová. No busques un gas que te madure rápido. Si es artificial. Lo único que necesitamos es el poder del Espíritu Santo. Es Él el que te guía, el que te dice, sí, no busquen a un hombre como Pablo. Pablo aceptó a Cristo gloriosamente y hubieras creído que todo el mundo iba a aplaudir y decir, mira, ya lo tenemos, qué poderoso. La Biblia dice que se metió de 13 a 15 años donde nadie quería nada que ver con él, porque no le creían en su conversión. Pero usó ese tiempo el Señor para madurar al hombre de Dios que iba a escribir
la mitad del Nuevo Testamento. Si a Pablo se le hubieran abierto puertas inmediatamente, no tuviéramos los libros que tenemos ahí. Fueron en aquellos desiertos solitarios y en aquellos tiempos de oración y meditación, aquellos tiempos de lectura bíblica, donde Dios estaba madurándolo en el árbol, madurándolo en el árbol, madurándolo en el árbol, hasta que pudo el hombre de Dios pararse y decir, ok, hagamos lo que tengamos que hacer delante de Dios. Dios te haga madurar en el Espíritu Santo. Dios te bendiga.